cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. Buenos días, queridos escuchantes de Totum Revolutum. Hoy está con nosotros nuevamente un gran amigo y colaborador del programa, Osvaldo Díaz Chávez, profesor de literatura y periodista, a quien llamamos cariñosamente Tito. Buenos días, Tito. Encantados que estés nuevamente con nosotros en este programa de aprendizajes y preguntas. Ya te echábamos de menos. Ya sabes que estás en tu casa. Gracias por atendernos desde el nuevo continente, desde tu ciudad, Lima, la capital de Perú. ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal, Edgardo? Muy buenos días, muy buen día esta mañana, ¿no? Estamos acá muy contentos nuevamente de estar con ustedes, de poder conversar con ustedes sobre temas tan importantes y tan humanos y que luego son beneficiosos para todos sus oyentes. Igualmente, muchas gracias. Igualmente nos acompaña también Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, coach y terapeuta sistémico. Buenos días, Edgardo. Hola, buenos días, Salvador. Encantado de estar en el programa y especialmente teniendo nuevamente a Tito con nosotros. Gracias por estar ahí, por atendernos esta mañana. Tito, ¿cómo has estado? En el año casi que no hemos podido contactar, hemos estado pendientes de las noticias de tu país. Sí que han sucedido cosas, pero sin entrar en detalles, que no es el objetivo. Desde una perspectiva literaria de conjunto, ¿cómo reflejarías la realidad del Perú? ¿Alguna leyenda, algún dicho, alguna metáfora nos puedes ayudar a comprender? Y gracias por lo que mencionas, gracias por la preocupación por este país que amo, ¿no? Que es el Perú. Y es un país con 33 millones o más de 33 millones de habitantes, 48 idiomas originarios, más el idioma español o castellano que tenemos para comunicarnos, más de 55 pueblos indígenas, un pueblo que yo creo que ha sufrido mucho. Hace unos años se decía que habíamos sufrido 3 eventos traumáticos, que era todo el proceso de la independencia, luego una guerra que tuvimos con un país vecino y amigo que es Chile, y luego cuando sufrimos la época del terrorismo. Pero desde hace 5 años también pasamos una etapa muy difícil. En 5 años se han sucedido 6 presidentes. Hemos descubierto que la frágil democracia que teníamos llevó a muchas autoridades a ser corruptas. Luego, la polarización política y también instaurado en nuestro país la discriminación, sobre todo racial, y sentirse muchas veces superior al otro. Una novela, creo yo, desde la literatura, que trata mucho este tema, que todavía no lo podemos solucionar, es la novela Ríos Profundos de Arguedas. Y esta novela ha sido considerada por una gran cantidad de escritores como la principal novela de los últimos 50 años. No ha sido la número uno por muchos escritores. Y en esta novela, a partir de un gran personaje, que es un adolescente Ernesto, yo creo que se da lo que muchas veces siente todo peruano, ¿no? Que es este conflicto existencial de sentirse peruano. Él tenía el conflicto, el problema entre el mundo andino del cual provenía y el mundo occidental criollo en el cual estaba insertándose. Y eso se da mucho en nuestro país. Pero yo, así como esa novela, hay 2 cuentos de otro gran cuentista peruano que se llama Julio Ramón Ribeiro. Una es El profesor suplente. Y yo, ante esta pregunta, pienso mucho en esa novela porque es como el trauma a veces que tienen muchos connacionales, muchos peruanos y a veces muchos latinoamericanos, de que cuando el cuento se llama El profesor suplente, ¿no? Es un profesor suplente que tiene la posibilidad de enseñar en un determinado momento, pero se frustra y no lo hace. O sea, se te da la oportunidad, pero te quedas. Y a veces nos ha pasado, y creo que como nación nos ha pasado.
Y también otro cuento importante es Alienación, donde hay un tal Roberto López que ante la discriminación, es un sambo, como lo dice el cuento, y ante la discriminación de una niña blanquiñosa, como también lo dice el cuento, él viaja a Estados Unidos de Norteamérica, se pinta el cabello, se lacia el cabello y hasta se cambia de nombre y termina siendo Bobby López y ya no Roberto, ¿no? Pero yo creo que también ustedes conocen a un gran escritor y poeta universal, que es César Vallejo. Entonces, César Vallejo es un autor conocido en todo el mundo, es el poeta más universal que tenemos los peruanos, y lamentablemente se le conoce poco en nuestro país, y se piensa que es el escritor o el poeta solamente del dolor y del sufrimiento. Y porque se lee poco en nuestro país, es cierto. Y además por una foto muy icónica o conocida donde él tiene la mano en el mentón. Pero realmente, además de ver el tema de la muerte, del dolor, del sufrimiento, César Vallejo realmente es el poeta de la esperanza, de la vida, de la dignidad del ser humano. Y él tiene grandes poemas, ¿no? Seguramente nosotros pensamos cuando hablamos rápidamente de Vallejo, en poemas como hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Claro, que uno dice golpes en la vida, problemas, dificultades. Pero lo que realmente está haciendo el yo poético, el hombre que habla ahí o la mujer que habla ahí es reflexionar sobre el dolor, que es muy bueno, ¿no? Y luego, en este poema, Los anillos fatigados, cuando dice, ¿no? Hay ganas de no tener ganas. Y hasta puede parecer irónico o cómico en un determinado momento, pero a veces tiene ganas y no se puede. Y creo que eso le pasa al Perú. Y mira, si bien estoy sacando versitos, pero hay otro poema que dice, ¿no? Recordar, insistir, ir, perdonar, toda otra vez una reflexión sobre qué debe hacer el ser humano, ¿no? Cómo afrontar la vida. Y luego, uno de los poemas más hermosos y no tan difundidos en nuestro país y en general es ese que dice, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Y luego dice, en ese mismo poema, otro verso, me gustaría vivir siempre así fuese de barriga. Y yo creo que eso le pasa a los peruanos. O sea, vemos una situación problemática que hemos tenido encima ahora último, en los últimos meses, con los cambios climáticos, con este calentamiento global, que tenemos lluvias y huaicos, ¿no? Que han destruido muchas casas en todo el país. Unas autoridades que también se han portado de manera represiva. Pero yo creo que siempre queda, a partir de la literatura, este aprendizaje, ¿no? Y creo que se podría terminar con ese gran poema que sí es muy conocido de César Vallejo, el poema Masa, que a pesar de que al fin de la batalla hay un muerto, dice, y muerto el combatiente, termina diciendo, ¿no? Entonces todos los hombres de la tierra, y todos los hombres, ya no que va 1, 1000, 100.000, sino van todos, lo que significa esa hipérbole, ¿no? Le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Yo creo que ese es al final el sino, el destino del Perú. Tenemos problemas, pero muchos de nosotros, creo yo, tenemos la esperanza de que vamos a salir. Ya hemos salido, como te decía, hemos tenido tres momentos traumáticos en nuestro país, que el mismo Estado peruano los mencionó en unos documentos oficiales, y este último que vivimos hace 5 años, ¿no? Con ahora un poco autoridades represivas, algunas protestas que se han salido de su cauce, pero tenemos esperanza. Y no sé si tengo unos 30 segundos más para este poema de Marco Martos, un gran poeta peruano que el poema se llama El Perú, pero yo creo que puede servir para cualquier ciudadano y ciudadana del mundo, que dice, eh, este poema de Marcos Martos, que dice así, ¿no? No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños, ¿no? Yo resumo eso, ¿no? Perú tiene problemas, pero los peruanos y peruanas, la gran mayoría, todavía tenemos la esperanza de que se puede salir adelante. Es fuerte, es difícil, pero se puede salir adelante. Con buena voluntad todos los problemas se superan, ¿no? Sí, yo creo Dicen, que sí, dice. definitivamente hay que poner mucho de nosotros, de todos, ¿no? Porque hace poco salió una encuesta, este año, hace un par de meses, en febrero, que decía que muchos peruanos, 73% más o menos era de peruanos no, de encuestados, no quería involucrarse en política.
Y a veces la política es importante, ¿no? ¿Quién sabe, no de un puesto político, una autoridad, un alcalde, gobernador o presidente, congresista o diputado, pero desde tu barrio, desde tu localidad, desde tu pueblo, ¿no? Desde no botar el papel al piso, ¿no? Desde pedir por favor, desde decir gracias, desde no odiar al otro, ¿no? Porque piensa distinto. Que eso no tenemos este problema mucho en el Perú, ¿no? Alguien piensa distinto y ya es mi enemigo, no. O sea, aceptar, ser tolerante. No comparto tu idea, pero la respeto, ¿no? Con tal que las Exacto. ideas de uno y otro respeten los derechos humanos, ¿no? Exacto. Mi libertad termina donde empieza la de mi vecino y respetar sus ideas como él tiene que respetar las mías, que son igual de legítimas. Perfecto. Entrando en el tema que nos ocupa, la literatura, más allá de enriquecer nuestro espíritu y darnos conocimientos, aporta más elementos a nuestro desarrollo personal. ¿Cuál crees que son esos aportes? Bueno, la literatura tiene muchos aportes y eso que se le ha considerado muchas veces inútil, ¿no? De los oficios menos importantes, sobre todo en una sociedad como la que estamos ahora, muy materialista, donde todo lo mide o mucho lo mide el dinero y lo que se puede conseguir con el dinero. Y a veces la literatura o los beneficios o logros de la literatura no son palpables, no son tangibles, por lo menos tan rápidamente, ¿no? Pero además del placer, del goce, del disfrute que tienen las personas que leen, tenemos, felizmente la neurociencia nos ha ayudado a ello, la tecnología y los avances de la medicina y de la psicología, que cuando uno lee, las neuronas están trabajando, se realizan sinopsis, ¿no es cierto? La sinapsis, se realiza esta sinapsis que se van conectando y te hacen uno más empático, otro, eh, poder conocer nuevas historias, aprender nuevas palabras, tener la posibilidad de convivir mejor con otras personas. O sea, no solamente es el gozo espiritual en cuanto a la literatura o la lectura, sino también ya está comprobado que estos beneficios sí pueden o son tangibles y se pueden ver en una sociedad, sobre todo en esta sociedad que a veces solamente vale lo palpable, lo tangible, ¿no? Sí se puede ver. Tito, háblanos de la empatía un poco más. ¿Qué relación hay entre la literatura y la empatía ante la condición humana? Mira, gracias por la pregunta. Y como tú decías en la pregunta anterior, ¿qué beneficios trae la literatura? Uno de ellos, definitivamente, es la empatía, ¿no? Y la empatía es comúnmente conocido, ¿no? Como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Seguramente es una frase sencilla, pero es muy cierta, ¿no? Es muy cierta para explicar lo que es la empatía. Si bien ya en el siglo XVIII se hablaba de sentirse dentro de, la primera definición de empatía, y me acuerdo que hasta Rousseau en un momento decía que es bueno ponerse en el lugar de otro para tener una buena convivencia social. Ahora, ya en este siglo, final del siglo XX y en el siglo XXI, se denomina la empatía como esta reacción o capacidad emocional y cognitiva. Es muy importante estas dos, la parte de la emoción y la razón, para poder entender lo que experimenta o lo que vive otra persona. Y es muy importante también hacer una diferencia entre la empatía y la simpatía, porque todos debemos ser empáticos, no necesariamente simpáticos, o sea, no necesariamente simpatizar, usando la palabra exacta, con todo, pero sí empáticos. Porque, por ejemplo, yo podría empatizar con un personaje literario que se comporta de una mala manera, ¿no? Produce maldad, o es un ladrón, ¿no? Y no necesariamente simpatizar con él, es decir, no estoy de acuerdo con lo que hace, pero sí empatizo, que significa entender por qué lo hace, que no significa justificar. Entonces, eso es muy importante y eso sí nos puede dar la literatura. Y hay estudios, ¿no? Hay un profesor escocés, ¿no? De la Universidad de St. Andrews que decía que el ser humano, dentro de sus características más notables, es que somos serviciales. Y como no hay prueba gráfica, no tenemos una grabación o filmación de los primeros seres humanos, del primer Homo sapiens, decía que esto parece haber sido muy importante cuando los seres humanos éramos cazadores y recolectores, ¿no? Porque nos poníamos en el lugar del otro y si veía que alguien estaba cansado, yo iba y hacía su trabajo, ¿no? O si veía que él tenía que recoger muchos frutos, veía que él no lo podía hacer, entonces yo lo acompañaba. Y esto posiblemente también ayudó a proponer las reglas
y las responsabilidades en cada grupo. Eso a mí me parece muy importante. Y también parte de la empatía es o la primera parte, que es fisiológica, psicológica, corporal, es las neuronas espejo. No sé si ustedes recuerdan cuando los niños, por ejemplo, un niño está llorando en un jardín de infantes, de párvulos, por ejemplo, y lloran todos los demás, ¿no? Como en cadena, llora uno y lloran varios. Eso es la neurona espejo. ¿Hay empatía? Ahí no hay empatía, pero es la primera parte. Las neuronas o las neuronas espejos, que ya se han estudiado hace ya varios años, mencionan esto, ¿no? Es como ponerse, pero de manera corporal, fisiológica, en el lugar del otro. Yo siento como el otro. Y ahí, quién sabe, estaría solamente la parte corporal y física y algo del emocional. Pero la empatía es algo más, como decía, lo emocional, pero también lo cognitivo, ¿no? Racionalmente, yo me pongo en el lugar del otro, sé o trato de entender cómo se siente el otro. Y eso es fundamental. Y felizmente, eso lo da mucho la literatura. Leyendo libros sobre personajes, no sé, pues, jóvenes, tú podrías tratar de pensar, no necesariamente lo vas a hacer igualito, pero ¿cómo podría pensar un joven? ¿Cómo podría pensar una mujer? ¿Cómo podría pensar un migrante? ¿Cómo podría pensar una persona con alguna discapacidad? Que ya se están dando libros. Por ejemplo, una autora mexicana que ha escrito 2 libros, porque ella tiene una hijita con alguna discapacidad, y ha escrito 2 libros sobre niños que sufren una discapacidad, porque ella no conocía libros de este tipo. Y ahora su hija y a esta señora entiende o ha leído lo que ella misma vive en su vida, lo ha visto escrito en el libro, y a esta escritora la llaman a muchas conferencias y muchos padres de familia con niños o niñas que tienen alguna discapacidad le agradecen porque ven reflejado y dicen, lo que yo no podría expresar con palabras está expresado en tu libro y otras personas me entienden a mí ahora como mamá y van a entender lo que siente o sufre a veces mi hijo en una sociedad a veces que discrimina por cualquier razón, ¿no? Nos has estado explicando, en fin, sobre la empatía en la literatura y la verdad, estos ejemplos que estás nombrando son, ¿podrías profundizar un poquito más en ellos? Sí, y mire, y yo creo que em, esta relación entre empatía y literatura nace de los griegos, ¿no? Los griegos, que son nuestros padres en Occidente, ¿no? Toda la cultura occidental le debe mucho a la cultura griega clásica. Aristóteles tuvo un libro que se llamó La Poética, ¿no? Y este libro, a pesar de más de los 2000 años de historia que tiene, sigue siendo la base fundamental de los estudios literarios en todo el mundo, y no solamente en Occidente. Y en ese libro ya se recogía un término que se llama catarsis. Y la catarsis, justamente, actualmente se menciona la catarsis como ese estado de purga o purificación. Pero ¿qué era lo que mencionó Aristóteles? Aristóteles mencionaba que la catarsis era ese espíritu o ese elemento purificador que tiene todo espectador ante una obra de arte. Y en ese tiempo, sobre todo, era ante las obras de teatro, ¿no? Por ejemplo, veía una obra trágica y veía las emociones como el horror, la ira, también la lujuria, las ganas de asesinar a alguien, el amor. ¿Y todo ello para qué? Porque ello podía servir para que el espectador se conmueva, se emocione y sea como una lección para él. O sea, la catarsis tiene que ver mucho con la empatía. La catarsis era solamente en la parte literaria, pero podía servir para que el espectador aprenda de los personajes que veía en una obra de teatro en ese momento y diga, yo quiero ser como él o yo no quiero ser como él. Ah, ante una situación así, este personaje actúa de tal manera y le fue mal, yo no lo hago. Y ante otra situación, esta o este personaje actúa de otra manera y a él le fue bien. Entonces yo lo replico. Para eso servía la catarsis en el teatro griego, ¿no? Para aprender. Y ahora hay obras que nos han ayudado a ser empáticos. Sí, por supuesto. Mire, recuerdo una muy importante, por ejemplo, de Charles Dickens, ¿no? La película, la obra, perdón, que también, por supuesto, hay en películas, Oliver Twist, ¿no? Es una obra realista y es una obra que en el siglo XIX nos muestra cómo se comportaban los adolescentes, los niños, huérfanos o pobres. No quiere decir que todos los pobres pueden ser iguales, pero nos devolvió o humanizó a un tipo de ser en la tierra que estaba siendo discriminado, que estaba siendo dejado de lado. Y no solo él, ¿no? Muchísimas obras, por ejemplo, en Mujercitas, cómo sienten las mujeres. Luego, hay una
obra literaria, pero se hizo más conocida con la película El niño de pijama rayas, ¿no? Sobre dos niños que, un niño en un campo de concentración, un niño judío en un campo de concentración ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y luego el otro niño, que estaba fuera del campo de concentración, era hijo de un militar, de un oficial nazi. Y por la rendija que separaba la casa del oficial nazi de la, el campo de concentración, se hacen amigos. Y Bruno, el chico que vivía afuera, que tenía más posibilidades económicas y todo en ese momento, es empático con el otro niño. Y hasta le da su ropa, le da comida, juega con él. Y si bien es una obra que seguramente, sin de ficción, pero seguramente se puede dar en la vida real una situación de amistad así, nos ayuda a cómo es importante a veces ponernos en el lugar del otro para poder ayudarlo, ¿no? Tenía hambre y le llevaba comida. Tenía frío y también le llevaba prendas para poder vestirse. Y la obra se llama El niño con el traje, el pijama a rayas, porque tenía el uniforme del preso, ¿no? Y el otro niño pensaba que era su pijama. Y luego hay un estudio, y esto me pareció súper interesante, pues es un estudio que no se hizo en Inglaterra, sino en Estados Unidos, que señalaba que la serie, las obras de Harry Potter, las obras, las novelas, ¿no? La obra literaria, ayudó en muchos lugares a jóvenes y adolescentes a evitar ser discriminados, ¿no? Porque ayudaba a pensar a personas distintas a lo convencional, al paradigma. Miren, una obra que después se convirtió en una película y también fue un boom, ¿no? Luego hay otra obra también literaria que después fue llevada al cine, que se llama La lección de Augusto, Wonder, ¿no? Y en castellano se llamó la película Extraordinario, donde un niño también con una discapacidad facial que eh, después de muchos años de haber estudiado solamente en su casa, en su hogar, porque no querían exponerlo ante la sociedad, ¿no? Ante la discriminación que podía sufrir, va a un colegio ya de niños, sufre también un proceso de discriminación, pero pasan en la novela todo el desarrollo y todas las etapas que sufren sobre todo las otras personas, las consideradas entre comillas normales que no tienen discapacidad, ¿no? Cómo van aceptando y cómo van reconociendo que todos somos distintos, que todos tenemos errores, que todos tenemos dificultades, que todos tenemos cosas buenas que dar. A mí me parece eso importantísimo. Y quiero decir, si tengo tiempo, un par de obras más así de manera sencilla, pero que nos hagan pensar, ¿no? Y que seguramente mucha gente ha leído. Una de ellas, Madame Bovary, ¿no? De Gustavo Flaubert, esa obra francesa que tanto le gustó al mismo autor que el autor decía, no, Madame Bovary soy yo, ¿no? Y en esa obra, si bien es muy antigua y causó un escándalo en su época, se puede ver también de manera empática lo que sufre una mujer cuando no es atendida por la pareja, ¿no? En este caso un varón, pero podría ser un varón con una mujer, ¿no? No quiere decir que justifiquemos todo lo que hizo Emma Bovary, pero entenderla también. Eso sería la empatía, entender lo que sufrió esa mujer, lo que la motivó seguramente a ser infiel y después lo que hizo, ¿no? Lo que tomó para hacerse desaparecer. Eh, eso es importante. Y hay otra obra, Dostoyevsky, un escritor ruso que conoce profundamente al ser humano, tuvo una obra en 1869 que se llama El idiota, ¿no? Y el idiota, ¿por qué? Porque si bien habían dentro de la obra muchos personajes vivos que engañaban, el personaje principal era distinto, ¿no? Era ingenuo, cándido, inocente, ¿no? Y llevaba los valores cristianos y humanos como debía ser. Y también sirve para empatizar, ¿no? Para pensar, ¿debo ser como él? Y luego, y una obra que mucho se lee y también se ve ahora en películas de Navidad, es Cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Que más conocido a veces es como el señor Scrooge, ¿no? Este hombre malo que no quiere la Navidad, pero cuando los fantasmas se le aparecen y le presentan el pasado, el presente y su posible futuro, cambia, ¿no? O sea, cuando se da cuenta lo que le puede pasar y lo que están sufriendo los demás, ahí recién cambia. ¿Qué es la empatía, no? Es saber lo que va a sentir el otro pero ¿cómo lo veo yo? O sea, como si yo lo sintiera. Que no necesariamente tengo que sufrir yo, pero, wow, esto sufriría esta persona si yo le hiciera tal cosa, o así se pondría de feliz si yo lo ayudaría. Pues yo creo que la literatura tiene miles de ejemplos, porque toda obra literaria nos puede ayudar a pensar en el otro. Y esa es una ventaja de la literatura, ¿no? Que nos lleva a mundos inimaginables, ¿no? Y nos hace vivir
momentáneamente mientras leemos en ese mundo y sentir como otras personas, pensar como otras personas. Yo recuerdo este escritor, pensador y crítico argentino-canadiense, que es Alberto Manguel, que él decía que de chico aprendió mucho y después se dio cuenta que había sido empático o aprendió la empatía leyendo a Ana Karenina, a Robinson Crusoe, ¿no? O a Don Quijote de la Mancha, y también a los héroes de Charles Dickens, ¿no? Y lo que decía al principio, ¿no? Que él también pensaba, la literatura no tiene una obvia utilidad, ¿no? Puede ser ocioso, inútil, una pérdida de tiempo, pero nos ayuda a ser empáticos. Y en la sociedad actual, en todo el mundo, cuánta falta nos hace la empatía. Ese poder entender al otro y respetarlo, ¿no? Y eso es la literatura. Mira, qué lindo sería que en los colegios ahora, así como se estudia la matemática y los idiomas, se dieran importancia a la historia para conocer cuál ha sido nuestro pasado y no repetir las equivocaciones en el presente y en el futuro, también leer literatura para poder entender al otro, para saber cómo piensa una persona de otra cultura, una persona diferente a mí, una persona de otro lugar, una persona que tiene un Dios distinto al cual le reza, en el cual cree, ¿no? Qué importante no, es la literatura. Y un ejemplo último, gordo, de Gilgamesh. No es una obra antiquísima, pero en esa obra, miren, se ve, que estaba recordando ahora último, se ve la discriminación y la migración, ¿no? Entonces, y los desastres naturales, ¿no? Entonces, pues, podría ser una obra muy actual que no se está rescatando, ¿no? Porque hay desastres naturales como en la actualidad y en todo el mundo, y se ve la migración, gente que por un otro motivo tiene que desplazarse del lugar donde vive, ¿no? Y hay migraciones internas y externas, y en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, en América, lo estamos viviendo realmente en todo el mundo el fenómeno de la migración, y hay mucha gente que dice, no, no hay que abrir la puerta a un migrante, ¿no? Cuando realmente todos somos migrantes, ¿no? Y más si pensamos que el primer ser humano, y a ese que le pusieron nombre y era Lucy, salió de África, estuvo en África, el primer ser humano Homo sapiens estuvo en África. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo llegamos a todos los lugares? Definitivamente porque migró, ¿no? Muy interesante, Tito, la variedad, la diversidad de obras, escritores y luego también una pregunta. ¿Se enfoca igual dependiendo de qué parte de cultura o qué cultura sea o que, digamos, tiene alguna connotaciones según qué país el enfoque o está más en los escritores o cómo lo verías tú eso? Y yo creo que o la empatía se puede trabajar de varias formas, ¿no? Primeramente, como el escritor, ¿no es cierto? Hay escritores más empáticos que otros. Como mencionaba esta escritora mexicana, y también hace poco leí un escritor venezolano que trata temas de literatura infantil, y él ha sido un migrante. Él también, vivía en Venezuela, ahora vive en Colombia, porque justamente los problemas de su país lo hicieron salir fuera, ¿no? Bueno, un país cercano, limítrofe, pero salir fuera. Entonces, ese escritor que ha ganado con un pequeño relato un cuento latinoamericano, perdón, un concurso latinoamericano de cuentos, narra lo que sufren las personas que migran, que viajan de un lugar a otro. Entonces, un escritor puede ser más empático que otro, sí. Y esos escritores, porque lo han vivido. Hay otros escritores, como mencionaba, por ejemplo, Dostoyevsky, y españoles, mira, está Cervantes, pienso ahorita en Javier Cercas, en Pérez Reverte, que quién sabe no hayan sufrido en carne propia algún trauma, alguna tragedia, pero la han visto. Y si un autor vive o por lo menos ve una tragedia y le interesa el ser humano, puede ser más simpático. Además, hay diferentes obras y para diferentes edades. Por ejemplo, ¿no? Una obra, quién sabe, El Quijote o Don Quijote de la Mancha, que un chico de 10 años la lea va a ser muy difícil. Entonces hay literatura infantil para ellos, literatura especializada con la cual ahora un joven, un adolescente puede sentirse identificado y puede aprender, ¿no? Y también hay obras ya para grandes, ¿no? Las obras, o en general, la literatura universal que es para todos. Pero estas obras para niños yo creo que le pueden enseñar de manera didáctica qué pueden hacer, ¿no? O sea, me parece muy importante esta diferencia que puede haber literatura infantil, literatura juvenil, luego literatura ya universal, y también depende del autor, también depende de los temas, ¿no? O sea, sí hay una especie de clasificación, entonces, y yo creo que las obras más universales
son las que nos ayudan a entender, y por eso son universales, ¿no? Porque hablan de la profundidad del ser humano. Una pregunta, ¿el libro de Guerra y Paz podría estar enclavado en ese o También, no? de hecho, Tolstoy es un escritor como Dostoyevsky, por ejemplo, otro ruso, que definitivamente nos ayuda a conocer al ser humano, las profundidades del ser humano, ¿no? Lo bueno y lo malo. Que podría Eh, ser alguna conexión con lo de Ucrania, por lo que me ha venido al pensamiento, ¿no? de hecho, ahora sumamente, ¿no? Y nos podría llevar a pensar en lo que pasa ahí, ¿no? Pero también una obra, por ejemplo, que habla ahorita sobre niños sufriendo, en general, podría hacernos pensar sobre el problema en Ucrania, sobre una guerra, ¿no? Y hay Sí. obras que hablan sobre la guerra y de manera, o sea, sin especificar un lugar, pero nos pueden hacer pensar sobre algo. Pero también las obras que nos pueden, que hablen, por ejemplo, sobre la ayuda al otro. Nos pueden pensar, como tantos casos hemos visto en Ucrania y en la misma Rusia, gente que está Sí. protestando contra la guerra, en Europa y en América, ¿no? Y también, además de las obras literarias, pero que también incluye las obras de arte, podemos ver las películas, por ejemplo. Y pienso en una película alemana que ganó el Oscar, que es La vida de los otros, ¿no? Donde a un alemán mandan espiar a una pareja, ¿no? Y él está en el edificio, pero en la parte superior, en la azotea, y todos los días escucha lo que conversa la pareja. Y mediante las conversaciones de amor y de la cotidianidad de la pareja, y escuchando la música, porque está la música clásica de la pareja, él logra conmoverse, llora y interiormente se hace amigo de la pareja, ¿no? O sea, se pone en el zapato de ellos y al final no los acusa. O sea, todo el arte, y esa película, mucha gente a veces, yo sé que cuando ha visto, ha llorado, ha sufrido, pero lo bueno que después es que te lleve a la reflexión de cómo puedo yo portarme con las demás personas, ¿no? Con amigos o los que no son tan amigos. Perfecto. Eduardo, ¿querías hacer alguna aportación? Me ha hecho recordar, Tito, uno de los primeros libros que me mandó leer mi profesor de literatura, Las coplas de Manuel Manrique a la muerte de mi padre. Me da esa sensación de haber sido como el primer contacto con España a través de un libro y el primer contacto en el que yo escuchaba o leía el tema de la muerte, ¿no? Y eso me lleva a reflexionar la importancia que tiene para los jóvenes. Lástima que es una lucha constante y a veces me da la sensación que una batalla perdida, el iniciarlos en la lectura, en el encuentro, ¿no? Con esas otras miradas, con estos otros universos, porque realmente abren tanto la mente que ya en sí, pues, te predispone a empatizar con todo el mundo. Mira, y justo esa obra, yo la he escuchado varias veces, no solamente, la he leído y hasta la he escuchado en copla, en música, ¿no? Porque es un homenaje, de hecho, a don Rodrigo, a su padre, ¿no? Y yo me he puesto a pensar en mi padre, ¿no? Mucho, o sea, me he hecho pensar, tengo a mi padre vivo, pero me hace pensar mucho, ¿no? Y ahora que soy padre, hace ya 8 años, 9 años, me hace pensar mucho en eso. Es una obra, miren, cómo a ti, Edgardo, te hacía pensar en el tema de la muerte y a mí en el tema de la paternidad. O sea, una misma obra, me sirve de ejemplo, ¿no? Cómo nos puede llevar a empatizar, ¿no? Sobre diferentes temas. Y puede no necesariamente a simpatizar, que lo decía al principio, ¿no? Es decir, no puede ser que, mira cómo hablan de la muerte, entonces yo no quiero morirme, no. Puede ser no estés de acuerdo, pero sí puedes pensar en cómo se enfrenta una persona ante la muerte de un ser querido o ante su misma muerte, ¿no? Porque al final todos nos vamos a morir, ¿no? Cada día que pasa es un día más cercano a la muerte, ¿no? Pero con una visión positiva. Bueno, quién sabe uno con una visión negativa, pero ese poema, esas coplas son con una visión positiva, una visión de homenaje, ¿no? De estar feliz de todo lo que hemos hecho y hemos logrado en este mundo, ¿no? Y además, como tú mencionabas, hasta con los poemas, yo diría que con los poemas y con los cuentos es la forma más cercana siempre de acercar la literatura a los jóvenes, porque son más cortos, a veces una novela es más larga, pero la poesía y los cuentos es la forma más hermosa y cercana de acercarnos a la literatura, que nos puede llevar a la empatía, a reconocer al otro, ¿no? A saber que el otro también es un ser humano, tan igual que yo. Tito, nos has dado unas visiones, francamente, en estos tiempos que están últimamente un tanto tan convulsos y la cosa tan parece que está mareada,
el aprender a tener otra mirada, a ver cómo piensan los demás y ponernos en puesto del otro, como has dicho tú muy bien, ponernos en los zapatos del otro para intentar comprender que, vamos, todo el mundo tiene derecho a poder pensar, es libre y tenemos que aprender a respetarnos unos y a otros. Y las citas que nos has dado de libros tan interesantes y con tantos contrastes, desde Madame Bovary hasta Fedor y un montón de obras que has citado, vamos, a cuál de todas más preciosa. ¿Tendrías alguna cosa más para aportarnos como resumen? Yo diría como algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Para ser empático a partir de la literatura. Recordar que la empatía no significa pensar igual que otra persona. No necesariamente tienes que pensar igual para ser empático. Simplemente reconocer al otro. Estar con una escucha activa, siempre a lo que dice el otro. No juzgar a los demás. Y ante la duda, preguntar. Y también aprender a decir no. No siempre tenemos que decir sí a todo, ¿no? Saber reconocernos. No quiero algo, decirlo. Y no por eso dejas de ser empático. Y luego, ya dos últimas ideas sería que el ser empático no necesariamente es ofrecer una solución. A veces tú puedes acompañar a otros sin decirle nada, pues no tienes palabras. Y tu compañía puede ser muy importante. Igual puedes decirle algo si lo conoces, igual no. Y quisiera acabar con esta frase de esta obra tan importante también del siglo XIX que se llama Casa de Muñecas de Ibsen, ¿no? El escritor danés, donde Nora, que es el personaje femenino, miren, el siglo XIX, ¿no? Una obra también que causó mucho revuelo, cuando su esposo le dice, no, tú tienes que hacerme caso porque yo soy el varón y eres mi esposa, ¿no? Soy el dueño de la casa. Y ella le dice, antes que esposa, soy mujer. ¿Y cuántas mujeres en esa época se pusieron o lo leyeron de manera empática y dijeron, no, no al maltrato, ¿no? Entonces, yo creo que siempre la literatura nos va a ayudar, ¿no? No es inútil, nos va a ayudar de todas maneras. Es enriquecedora. Gracias, Tito. Gracias por traernos la magia de las palabras y de la literatura. Queremos agradecerte con un detalle musical y la dedicamos a esta canción que sabemos que te identifica. Pasamos a la despedida, Tito. Pues ahora Tito se despide. Ay. Muchas gracias, Edgardo, muchas gracias, Salvador, por esa entrevista, por hacer lo que más me gusta, lo que disfruto, ¿no? Leer y hablar sobre palabras y sobre la empatía y sobre un tema que yo creo que nos va a ayudar a ser más humanos cada vez más. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por alentar la lectura que tanto bien nos puede traer. Queridos escuchantes de Totum Revolutum, hemos hablado con Osvaldo Díaz Chávez sobre el desarrollo de la empatía a través de la literatura y con él descubrimos cómo puede influir la literatura en nuestra actitud hacia los demás seres humanos, como lo está mostrando la neurociencia actual con el efecto que tienen nuestras neuronas espejo al ver la acción de otro ser humano, al igual que al leer una novela. Los estudios científicos indican que es posible repensar nuevas formas de cognición e interacción sociales, al proponer que el ser humano llega al mundo con las conexiones necesarias para la empatía y la colaboración, y que la evolución nos la ha preparado para cuidar de los demás, no solo para compartir en el futuro. Este descubrimiento puede cambiar radicalmente. Competir, para no competir. Para no competir. En el futuro este descubrimiento puede cambiar radicalmente la perspectiva de nuestro mundo. Mientras tanto, leamos libros, todo lo que podamos. Gracias por estar ahí. Gracias, Tito, y gracias, Edgardo. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el
produce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.